lo que sí tengo que decir es que, como prólogo a esto, es que nunca he tenido un maravilloso jefe como Javier Solana, de honestidad, de capacidad intelectual, de capacidad de trabajo, y que además me consintió hacer lo que quisiera. Cosa que eso es muy difícil, y eso hoy no se entendería, donde bueno, los directores generales mandan lo que mandan. Entonces yo mandaba mucho, pero porque tenía un ministro que me dejaba mandar, que me dejaba hacer cosas, y que de vez en cuando, eso sí, me regañaba a las 10 de la noche sin saber por qué. Entonces, bueno, era de vez en cuando. Pero nunca he tenido, o sea, tuve el privilegio de estar a las órdenes de Javier Solana, al cual todo lo que yo hablé aquí hoy, de si la compañía o si tal cosa o si yo hice no sé qué, todo lo hice gracias a que tenía a una persona de esa capacidad y de ese talento ahí, porque claro, a veces uno está a las órdenes de personas descerebradas y eso es peligrosísimo. También es muy peligroso tener una persona de tanto talento como Javier Solana de jefe, eso es peligrosísimo también, pero ese peligro yo realmente lo neutralicé y estoy contentísimo de esa etapa, que ahora hablaremos. En cuanto al tema del servicio público, bueno, yo es que creo que nuestra Constitución, que ahora hablamos o se habla de que sí hay que revisarla, si quién no la ha votado, las generaciones que no la han votado, etcétera. Nuestra Constitución, la cultura en nuestra Constitución es elevada a la misma categoría que la educación y que la sanidad. Es decir, que en ese momento nuestra Constitución, bueno, yo no soy constitucionalista, como comprenderán, ni tengo esa formación, pero no conocíamos en ese momento una carta magna de algún país donde la cultura tuviera una referencia tan claramente expuesta como la Constitución española. En ese sentido, pues la Constitución española era muy moderna en ese momento, sigue siéndolo, porque la cultura la eleva. Hace unos días creo que en el Senado se ha intentado, diríamos, hacer un acuerdo de todas las fuerzas políticas diciendo que la cultura es un servicio público, ¿vale? Pero esto ya está recogido en la Constitución. Está muy bien que haya este mojarse, ¿no?, de la clase política actualmente, ¿no? Pero esto ya recogido en la Constitución. Entonces yo siempre he creído en eso. Pero, ojo, no soy estatalista. Quiero decir que una cosa es el servicio público, en definitiva, un Estado es una corporación de servicios públicos, ¿no? Pero no tiene por qué el Estado hacer todos esos servicios públicos directamente. Es decir, no tiene por qué ser el Estado panadero, ni tiene que ser el Estado actor, ni tiene que ser el Estado, diríamos, el que enciende la luz todos los días en tu casa, ¿no? Es decir, yo creo en lo que es la colaboración entre el sector privado, que privado y público se diferencia habitualmente por dónde vienen los fondos, ¿no? Lo público parece ser que es lo que viene de los presupuestos generales del Estado, lo que administran las administraciones públicas, y privado aquello que viene del bolsillo de los particulares. Bueno, yo estoy convencido que desde el bolsillo de los particulares se puede hacer también, en este caso concreto, teatro público. Porque, es decir, lo público es la cosa de todos y desde un privado se puede hacer a Tennessee Williams, se puede hacer a Arthur Miller, se puede hacer a Thornton Wilder, se puede hacer a Bertolt Brecht. ¿Y por qué eso va a ser teatro privado y el teatro que se hace en el Teatro Nacional con esos mismos títulos es teatro público? Solamente por el tema del origen de los fondos. Yo creo que hay que profundizar y por eso es por lo que yo reivindico la ayuda al sector privado. La ayuda al sector privado es para que pueda tener esas iniciativas y no vaya el repertorio solo a lo que podríamos llamar el teatro más comercial o más banal o más frívolo. El teatro nace hace muchísimos siglos y nace del conflicto, ¿no? Y del conflicto del hombre con el hombre, del hombre con los dioses, de ahí nace la tragedia. Y si eso tú lo llevas a las tablas, ¿qué importa si el dinero lo pongo yo, lo pones tú, lo pone el ministerio o lo pone un particular? Lo importante es que eso sea compartido y entonces para mí eso es servicio público, ¿de acuerdo? O teatro público. La verdad es que, mire, yo cuando llegué al ministerio yo venía ya aprendido algo de casa, ¿verdad? No como otros que dicen voy a aprender y tal. Bueno, yo venía a aprender porque era muy joven, pero yo venía ya muy aprendido. Lo que ocurre es que, no por acto de modestia, sino por autenticidad de esa modestia,
yo lo que hice fue reunirme con la mitad de la profesión personalmente, o sea, uno por uno. Me reuní con los tramoyistas, pero no con los sindicatos, sino uno con uno. Me reuní con los actores, con los directores, recogí toda la corriente de opinión que había en el sector y, naturalmente, como no podía entrevistarme con el 100%, encargué una encuesta cualitativa y entonces unos profesionales entrevistaron a muchísima gente. Entonces, con todo eso y con el programa, diríamos, cultural, con el que se había presentado las elecciones del Partido Socialista, nosotros elaboramos un plan e hicimos un diseño de política cultural. Tardamos, diríamos, 2 años y medio en hacerlo. Los primeros años lo que hicimos fue administración de la cosa pública, pero a los 2 años y medio pusimos todo un paquete, que es cuando usted quiera se lo cuento, ¿no? Entre ellos estaba el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Pero eso no es una cosa casual que nace ahí, ¿entiende? No, eso nace ahí porque nace la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la vuelta de tuerca al Festival de Almagro, nace la Joven Orquesta Nacional, nace el Centro Centro de Difusión de la Música Contemporánea, junto con el Festival de Alicante, para que tenga su escaparate de la música contemporánea. En fin, nace todo un diseño de política cultural. El Centro Dramático Nacional ya existía, había sido creado por la democracia, pero antes, por mi amigo, además, y que hay que reconocérselo, Rafael Pérez Sierra. Y entonces ya diríamos lo contemporáneo estaba ya de alguna manera puesto en marcha, y entonces nosotros lo que hacemos es patrimonio, o sea, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Nacional de Nuevas Tendencias, y vamos generando toda una política que después se va desarrollando. No es una casualidad la Compañía de Teatro Clásico, no es una casualidad el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Eso fue un diseño de política cultural, guste o no, sea, diríamos, criticada o no, y, hombre, ahora, con los años vista, hay cosas que han durado y otras que no, pero claro, yo no me puedo poner ahora a criticar o no criticar porque algunas han desaparecido. Yo siempre he lamentado que desapareciera el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, que por las razones que sea, siempre tuvimos mucha presión, y cuando me fui yo del Ministerio desapareció a los 5 minutos. Entonces, desapareció la propia administración socialista, no es que vinieran los malos. Entonces, bueno, siempre tuvimos mucha presión con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas porque se decía que si iba poca gente, si no iba poca gente, que se hacían cosas raras y tal. Yo hace poco leí un resumen de todo lo que hizo el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y es para temblar. Es para temblar porque todos los directores y autores importantes que mandan en este momento en este país, o sea que son los que tienen 50, 52 años, todos aprendieron allí, no aprender, pero bueno, fueron allí a hacer sus talleres. Los coreógrafos, los directores de orquesta, los autores musicales que hicieron las primeras óperas, todo se hacía ahí. Y yo, pues la verdad es que cuando se cerró aquello me indigné mucho, pero cuando se destruyó y además se cambió el nombre de lo que había ahí, entonces ya me irrité muchísimo y todavía me llega la irritación. ¿Por qué? Porque somos un país de gente con muy poca memoria y si rompemos y quitamos las huellas de lo que hubo ahí, que fue un invento para las artes escénicas y las vanguardias españolas y por altísimo, ya la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que ahí pasó, porque es que no existe ni el edificio ni el nombre, por cierto, un nombre tan bonito como Olimpia, la sala Olimpia. Bueno, pues yo no tengo nada en contra de Valle Inclán, imagínense, yo me jugaba los bigotes aquí de pequeñito haciendo teatro de Valle Inclán, pero hombre, si tú haces que desaparezca el nombre, desaparece también todo lo que se hizo allí durante años. Entonces yo, la verdad es que eso siempre lo he lamentado porque fue un trabajo encomiable de mi querido amigo Guillermo Heras. Bueno, yo la verdad es que Guillermo no era amigo, o sea, todos estos que estamos hablando no eran amigos, eran conocidos, algunos los conocía un poquito más, pero yo, retomando a lo que dije al principio, a la gente no la elegía por ser amiga mía o por ser de mi cuerda artística o política. Guillermo Heras, yo conocía su carrera, diremos como director, también como hombre del grupo Tábano, es decir, conocía su carrera. Y me parecía una persona con la que yo me podía entender en algo tan difícil como es la línea que desde un ministerio se puede hacer con el teatro de vanguardia. O sea,
tenía que tener una interlocución muy clara con él, hasta dónde llegamos ahí. Quiero decir que en ese sentido era más fácil hablar con Luis Pascual del Centro Dramático Nacional, estaba como más acotado, ¿no? Con Adolfo igual, con Adolfo lo que había que discutir era el acento que se le daba, pero el Centro de Nuevas Tendencias era lo de más riesgo, o sea, para todos. Tanto es así que yo nunca lo he entendido, pero desde el primer momento yo tuve muchas presiones contra el centro. Contra Guillermo, siempre tuve presiones. No sé de qué, la verdad es que no sé muy bien, no creo en las conspiraciones, pero siempre tuve mucha presión porque se ha elegido a Guillermo Heras, porque apoyas a Guillermo Heras, no va nadie al teatro. Esto es una cantinela que siempre escuché, ¿vale? Yo lo escogí porque creo que tenía talento y que podía desarrollar todo un discurso artístico que nos convenía. Y nos convenía es porque había un desierto. Es que en el tema de la danza, yo recuerdo las primeras veces que yo quise hacer unas subvenciones para danza, no había nadie ni para subvencionar. Entonces recuerdo haber llamado a Víctor Ullate, recuerdo haber llamado a otra persona que su proyecto fracasó y por eso no lo voy a nombrar, y también a Cés Gelabert. Y fueron las primeras compañías concertadas de danza que hubo en España. Y no hubo más porque no había nadie más. Había algunas personas, pero nadie más. Y entonces en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias se canaliza toda la danza, la gente que tiene esa inquietud, la gente que ha viajado, que ha visto, que está haciendo sus nuevas coreografías. Por eso me parecía tan importante, porque Guillermo tenía eso en la cabeza, ¿vale? Y entonces, bueno, hablamos mucho antes de que se produjera el nombramiento, ¿sabes? O sea, antes de que se pusiera el proyecto en marcha. Recuerdo discutiendo en una habitación de un hotel en Milán, no sé por qué estábamos en Milán, pero discutiendo en la misma habitación sobre este tema y cómo puede ser y cómo se organiza y qué es lo que se va a programar. O sea, esto fue muy discutido y muy trillado. Y también intervino ahí Moisés Pérez Coterillo, que era una persona también, persona muy difícil, pero un gran talento y que puso en marcha el público, que nadie entendía que el público de vez en cuando se metiera conmigo. Y decía, pero bueno, ¿cómo consientes? Claro, cuando me fui yo lo quitaron también, pero ¿cómo consientes? Porque sí, ¿por qué no puede haber libertad en una revista artística, crítica, con alguna de las cosas que hace la administración? ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿A un esclavo ahí pagado que nos dice, ¿sabes?, que le dictemos la lección? Pues tenemos a un señor que tiene un talento enorme y que hizo una revista, bueno, de un prestigio, de una textura, de una confección y un contenido que no se ha vuelto a hacer nada más en España, que manda, que no haya nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues esas personas fueron los que fuimos armando esa política de artes escénicas. Y en el caso concreto de las nuevas tendencias, yo siempre apoyé a Guillermo, siempre he creído en Guillermo y en su labor como gestor, que no sé si le gustará que le diga gestor, pero realmente no es gestor, es autor porque se inventó una cosa, se la inventó. Pero además también es buen gestor en el sentido administrativo, o sea que es una persona que lleva tal, aparte de ser un estupendo director. Pero yo lo quise para que se inventara una historia. Y la historia se la inventó y duró lo que duró. Pero yo creo que fue una historia que hoy se puede contar, que fue un paréntesis, pero un paréntesis de éxito. Los éxitos no se los voy a reflejar en títulos. Primero porque no tengo la memoria suficiente y no tengo el papel, pero lo tengo muy lejos, ¿no? Pero yo le voy a decir cuál es el éxito, que creo. El éxito es la movilización de la autoría española. Es decir, que claro, ahora se llaman nacionales los teatros, tal, pero vamos a ver, es decir, la autoría, la gente que crea, los bailarines, los coreógrafos, los directores de escena, los músicos, es decir, abrirles un canal para que su creatividad pueda desarrollarse. Bueno, después si viene gente o no gente, para mí eso es otro tema. Eso es otro tema, y ver los equilibrios económicos, y los teatros tienen que tener gente, pues claro que sí, pero poner en marcha desde el Estado un canal que en libertad desarrolle la autoría española, hombre, pero eso me parece una cosa, ese es el gran éxito. Es decir, bueno, solamente hay que coger la lista, como digo, hace un año y medio, cogí la lista y digo, madre mía, ¿esto es lo que hicimos? O sea, yo mismo no era consciente hasta ahora de lo que ahí se hizo, ¿no? Y además, lo curioso es que casi toda la gente que allí empezaba
es la gente que está en este momento dirigiendo la política cultural, los teatros nacionales, están en la academia española, en fin, o sea, que, ¿cómo es importantísimo, hay que reivindicarlo. Me parece muy bien la iniciativa del Centro de Documentación de decir esto pasó en este país, ¿no? Porque claro, yo no quiero citar nombres ahora porque me puedo dejar alguno, pero es que están todos pasaron por allí, Juan Mallorca, el otro, tal, todos. Entonces, yo creo que el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, es decir, lo que habría que explicar es por qué se quitó, pero yo ya eso no lo puedo explicar porque yo me fui de la casa y entonces, bueno, pues yo creo que se eliminó al año siguiente o enseguida, ¿no? Pero formaba parte de toda una política, quiere decir, Centro Dramático Nacional, repertorio siglo XIX, siglo XX, Compañía Nacional de Teatro Clásico, siglo de oro, pero podemos llegar hasta el XVIII si queremos y no sé qué. El Centro de Nuevas Tendencias es la autoría española, sobre todo, y es decir, la modernidad, lo que se está escribiendo, la gente que está empezando. Entonces me parecía que era una historia completa de política. Después dice, bueno, pero es que no hicieron esto, no hicieron otro, no se hizo tal o esto se hizo mal, de acuerdo. Pero desde luego lo que sí había era un diseño de política cultural desde el Ministerio, eso se lo aseguro.